Laule, gracias a Laule yo comencé a dar seminarios en esta facultad durante 6 años, cada año 2 cuatrimestres di el seminario optativo curricular psicoanálisis implicado, la marca social en la clínica actual, del cual tengo muchísimas monografías realmente muy interesantes. Impresionante la diferencia entre el estudiante cuando escucha, supongamos que lo haga, y cuando escribe, ¿no? La capacidad de escritura muestra realmente el grado de implicación mucho más que cualquier otro momento del aprendizaje, monografías que son dignas de ser publicadas. Y entonces, bueno, uno lamentablemente a veces, no sé si se repite, ¿no? Pero transita los mismos caminos a veces con miradas diferentes, ¿no? Y la mirada diferente depende más de ustedes que de mí. O sea, yo vengo acá a ser casi el polo instituido, incluso instituido cristalizado, burocratizado. Y ustedes, y depende de ustedes y no de mí, lo que podríamos llamar la tensión instituyente en el aprendizaje. Yo estoy muy ligado a la educación popular, formo parte de la Escuela de Educadores Populares de la Fundación Pelota de Trapo. Estuve en San Luis hace unos pocos días con el Tato Iglesias y Nano Balbo, Educadores Populares, donde todos aprendimos de todos, precepto de Paulo Freire muy importante. Y hago capacitación en la UNTER, que es la Unión de Trabajadores Docentes de Río Negro, con maestros, maestras. Y ahí hay un tip que en un momento empecé a usar, y era a los psicoanalistas decirles lean a Paulo Freire y a los docentes lean a Freud, ¿no? Porque ahí hay lecturas que son imprescindibles, y es bueno cuando un debate se interrumpe. Yo entiendo lo que dicen, además conozco la facultad de Rosario, Paraná, Tucumán, Mar del Plata, y sé que hay una impronta dogmática fuerte. Pero a fuerza de ser sincero les digo que esa batalla no es la mía, digamos, ¿no? Es decir, no. Creo que, primero porque he perdido lugar académico acá, en esta querida casa, no tengo más el seminario, pero aun cuando lo tenía, y me provocaban, ¿no? Con algunos tips lacanianos, bueno, cara de póker y seguí hablando de lo que yo quería hablar, ¿no? Porque no tiene sentido, digamos. Es como a un vegano convencerlo de que pida chinchulines, digamos. Son esquemas diferentes, pautas diferentes, ¿no? Entonces cada uno tiene que hablar de lo que lo conmueve y le interesa más. Por lo tanto, la propuesta, que no puede dejar de ser expositiva, porque si no tendría sentido que me haya discutido con el de la playa de estacionamiento, que no me quería dejar entrar para estacionar. Tuve que interpretar la resistencia al cambio y algunas otras cuestiones, y finalmente pude estacionar. Pero depende mucho de ustedes, de que intervengan, que pregunten, que me interpelen, traten de no insultarme lo posible, pero prefiero eso. El único enemigo del conocimiento es la indiferencia, ¿no? Como tenemos una cortina musical interesante, seguramente va a ser muy ameno. Algunas cuestiones como de axiomáticas. La ciencia no es dogmática, pero es axiomática. O sea, comienza con algunas cuestiones, se pueden revisar, todo se puede revisar, pero bueno, son esas. Y hasta que se cambien, son. Freud planteaba que para ser psicoanalista había que adherir a la teoría de la sexualidad infantil, la transferencia y el inconsciente como sistema, ¿no? Si esas 3 premisas te ubicaban en el campo del psicoanálisis, si no, listo. Digamos que esas eran premisas axiomáticas. Yo ahí puse una cosa que voy a explicar, que es: cada vez que alguien habla de algo en singular y con mayúscula es reaccionario. ¿Vieron qué fácil? O sea, la mayúscula y el singular es reaccionario siempre. ¿Por qué? Porque genera lo que escribe ahí, lo único.
Y la tensión entre lo único y lo diverso es una tensión permanente. Y todos, por ejemplo, democracia en mayúscula y en singular es represor. Patria, trabajo, familia, mujer, hombre, lo que quieran. Porque lo singular, mejor dicho, el singular, no lo singular, el singular, la mayúscula identifica algo único. Y hablar de psicoanálisis y cultura corre ese riesgo. Entonces, psicoanálisis, trataré de decir brevemente cómo pienso yo el psicoanálisis y qué pienso de la cultura. Por ejemplo, si ustedes dijeran, no sé si conocen una organización muy conocida que es Tradición, Familia y Propiedad, ¿la escucharon una vez? No, bueno, la pueden googlear, es como cultivo puro de cultura represora, ¿no? Tradición con mayúscula, familia con mayúscula, propiedad con mayúscula. Propiedad con mayúscula, propiedad privada. Familia con mayúscula, familia patriarcal, ¿no? Y tradición es la tradición de los ancestros, de lo que nos legaron y demás. Las tradiciones no se discuten, se siguen, se aceptan, ¿no? Bueno, hay que tener o hay que desarrollar una especie de diagnóstico diferencial permanente cuando escuchamos cosas, cuando nos dicen cosas, entre si es represor o no es represor. Yo les digo, no es una manera de ganarse amigos, ¿no? Pero no hay otro modo. Y entre lo represor y lo no represor hay una delgada línea roja. Pero no sé, eso que se habla de la grieta, bueno, que ya ha adquirido caracteres monstruosos, pero la grieta en realidad, primero son muchas grietas, y segundo no es grieta, es una delgada línea roja, es una muy sutil, tan sutil que cuando llegan las elecciones, la diferencia a veces entre un partido y otro es sutil, muy sutil. Entonces, es importante poder ubicarnos, digamos, en una tópica de pensamiento, cuándo hay algo represor y cuándo hay algo no represor. Para no equivocarnos, partamos del siguiente axioma: todo es represor. En principio, todo es represor. Y cuando hablamos de cultura, hablemos de cultura represora. Toda cultura es represora, a menos que se demuestre lo contrario, y raramente se demuestra. Hablar de cultura en general es represor. ¿Por qué? Porque oculta el carácter represor de la cultura. Por ejemplo, si yo digo familia y no aclaro familia patriarcal, ¿qué estoy diciendo? Que lo patriarcal es la única manera de organizar la familia. ¿Se explica? Y lo otro es otra cosa, son degenerados. Ahora, por supuesto, todo ha cambiado, pero créanme que lo que cambia vuelve a cambiar siempre, ¿no? No es que el cambio es para siempre. Entonces, para discriminar, palabra que es buena, porque los que no quieren discriminar a veces lo que buscan es el cambalache. El tema es la segregación, no la discriminación. La ciencia necesita discriminar, separar, ¿no? Y después volver a unir. Siempre que se busca discriminar es entre lo represor y lo no represor. Cuando uno habla en singular y en mayúscula no discrimina, mete todo en la misma bolsa. Entonces, familia quedó como equivalente de familia patriarcal, y hubo necesario mucho trabajo teórico y político para ver otras formas de familia que no sean la patriarcal. Que las hay, no tantas, pero las hay. Inclusive esas familias no patriarcales corren el riesgo de ser, a su vez, organizar el patriarcado de otros lugares. O sea, nada se cambia para siempre nunca. Todo lo que se cambia vuelve a ser recuperado por la cultura represora. Eso se llama se ha dicho, la revolución conservadora o la restauración, que es lo que está pasando ahora en estos momentos. Entonces, desde el punto de vista de un psicólogo, un médico, profesional cualquiera, una de las preguntas es: ¿dónde estoy? Es decir, ¿desde qué lugar hablo cuando hablo? Y esto se llama el análisis de la implicación, que también es implicación teórica.
también es implicación teórica. Ahora, ¿por qué yo no discuto de teoría? Porque alguna vez pensé, y lo sigo pensando, que cuando elegimos una teoría, no lo elegimos por razones teóricas, sino políticas. No sé si soy claro. Uno no elige una teoría porque es mejor que otra teoría, porque no conoce todas las teorías. Cuando uno elige una teoría es porque esa teoría le permite una interpretación política que otra teoría no. A mí, como teoría, el lacanismo no me resulta operativo, digamos, me resulta apasionante, pero no me operativiza. Algunas cosas que él tampoco, donde yo encuentro realmente mucho material es el Freud, sobre todo el Freud, todo Freud, ¿no? Pero los famosos escritos sociales y algunos de sus seguidores como Wilhelm Reich. Entonces, cuando hablo de psicoanálisis, yo hablo de psicoanálisis implicado. Es teórico y político. Teórico porque tiene un esquema conceptual, con varios conceptos, algunos de ellos originales, propios del psicoanálisis implicado. Y es político porque pretende intervenir en el modo de producción social. Tomando la conocida frase de Marx, además de entender el mundo, hay que transformarlo. Y este es el punto. Si nos colocamos como transformadores, y en todo caso de qué, o simplemente como voyeristas de la cultura, de la sociedad, y decir qué bárbaro, qué mal andan las cosas. Este tema de intervenir es lo que define el campo clínico. Si el campo clínico lo definimos solamente de la intervención en un sujeto individual, somos, lo querramos o no, reproductores del orden represor. Piensen que no es casual que en una sociedad en la que se critica de individualista, inclusive de autista, el psicoanálisis individual reproduce las condiciones individualistas y autistas de la cultura. Porque en el psicoanálisis individual hay un individuo, o sea, hay un artificio. Freud, ¿cómo definía la neurosis de transferencia? Como un artificio necesario para reeditar la neurosis infantil. Bueno, nada de eso pasa en la actualidad. No hay neurosis de transferencia porque necesita regresión y repetición y por lo tanto no hay ninguna reedición de la neurosis infantil. Por lo tanto, el encuadre individual es un encuadre reaccionario, un encuadre represor. Lo puedo fundamentar y sería hermoso discutirlo entre todos. El psicoanálisis individual hoy es un equipamiento represor al servicio de la cultura más reaccionaria. Por eso se habla de cúpulas, de sectarismo. Freud había dicho hace años, ¿no?, que el psicoanálisis iba a servir solamente para formar psicoanalistas, ¿no? Nada más. La gente normal iba a necesitar otras cosas. Esta concepción individualista de la práctica psicoanalítica tiene en todas las teorías gente que trabaja así, en forma individual. Si ustedes quieren salir de este esquema que los va a destrozar, perdonen la sinceridad, ¿no?, que no los va a dejar trabajar y que los va a llenar de culpa, empiecen a entrenarse en entrevistas vinculares. Lo vincular recupera aquello que lo individual deja de lado. Y cuando digo lo vincular, puedo decir lo vincular de pareja, de un padre con sus hijos, de una familia, y es el gran legado que nos ha dejado Pillon Rivière. Otro autor necesario para cualquier psicoanalista. Y ahí nuevamente la delgada línea roja. Yo hace décadas, antes decía años, ahora digo décadas, que he trabajado con pacientes en terapia individual, pero con entrevistas vinculares con bastante frecuencia. La entrevista vincular es como una tercera dimensión. El axioma, hoy estoy con lo axiomático, es que lo individual no se resuelve en lo vincular, pero lo vincular no se resuelve en lo individual. Y todos los que estamos acá tenemos vínculos. Y no pocas veces llevamos a terapia problemas vinculares, pero desde lo individual. Es la peor manera de llegar a un vínculo, desde lo individual. Para entender un vínculo, ¿a quién hay que tener ahí presente? Al vínculo. Exacto, al vínculo.
Si no, es una referencia, no, porque mi mujer, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, qué interesante, bueno, bueno, seguimos a la próxima. Y la próxima, dentro de 10 años, va a decir lo mismo. Entonces, ¿por qué no la traes a la bruja esa, así más o menos? Y bueno, por ahí es una bruja, por ahí no, por ahí es una mujer excelente y el tarado es él, o las dos cosas. O sea, hay que ampliar el campo de intervención a lo vincular. No quiero ser demasiado imperativo, pero voy a ser imperativo, porque hago muchas cosas que no quiero ser, incluso Superman de noche. Háganlo. Y si les dicen que no lo hagan, háganlo más. Y si quieren tener una brújula para hacer cosas con los pacientes, hagan todo lo que les dicen que no hagan. Sí, no sé si claro. Por ejemplo, prohibido escupir en el suelo, bueno, escupan en la pared, pero no dejen de escupir. ¿Se entiende? Cuando la cultura represora prohíbe, lo peor es seguir esa prohibición. Y ha habido un culto del psicoanálisis individual nefasto, que nos ha dejado sin pacientes. Incluso, ahora con Facebook ya es suicida. Porque imagínense todos los pacientes que llegan entre Facebook, Twitter, Instagram, se han llevado pacientes, pero otra que las neurociencias. Realmente, si vos podés tener 3.800 personas que escuchan todo lo que vos decís, ¿qué te importa lo que te voy a decir? Que encima te interpretan. Mi mamá se está muriendo de cáncer, probablemente sea en las últimas semanas de su vida, me gusta, me encanta. No, o sea, vos qué bola le vas a dar, ¿viste? Por ahí te jugás 3 segundos y le mandás un emoticón con una lágrima, ¿viste? Entonces, no hagan lo que ya se hace. ¿Qué cosa más individual que estar frente a una pantalla, chateando con uno, chateando con otro? Yo a veces me equivoco, yo ahora me equivoco y le contesto, por suerte a veces no puedo meter capa. Hace poco, ayer, distinguido representante del Ministerio Público, otra cosa que hagan siempre es anticipación. Es buenísimo eso, ¿no? No, porque entonces va a pasar, me dice, como vos me dijiste, pasó lo que tenía que pasar. Entonces no, ahí sí es Superman, ¿no? Pero dije, la mujer le agarró el celular, le explicó, es evidente, pelotudo, no pusiste una clave, sí, pero... ¿Y cuál era la clave? Y el día de mi cumpleaños, bueno, es para internarlo directamente, ¿no? Y me dice, no es un fallido. Sí, macho, es un fallido. Tramá berreta, ¿viste? Porque por lo menos hubiera sido decente, bueno, por supuesto, quilombo. Pero hice una entrevista vincular de este paciente, que es bastante divertido, no lo suficiente, pero bastante, con la mujer, con la esposa. Le hice una pregunta, dice, ¿cómo es la vida sexual? No daba a preguntarle, ¿cogen o no cogen? Y me mira fijo, seria, amarga, y me dice, eso lo dejo para nuestra intimidad. Bueno, como yo trataba de conservar al paciente, si no lo hubiera hecho, es que justamente es lo que no tiene, se da cuenta. Bueno, pero esta entrevista vincular me permite compartir un poco de la forma que este paciente tiene de enfrentar este conflicto inútil con más herramientas. Ahora, no sé ustedes, no sé La Plata, Ensenada, nada, pero en general hoy los pacientes como mucho van 1 vez por semana. No sé si alguien acá se analiza 2 veces por semana, y si lo hace 3, yo me saco una foto y lo abrazo y digo, el último muy caro. 1 vez por semana y otro, vos te llamo, te estoy llamando, ¿viste? Bueno. Y 1 vez por semana no se jueguen a cuestiones transferenciales, porque el paciente queda colgado de un violín. Gracias, está el WhatsApp y ahí pueden seguir las sesiones. Había una mano ahí Bien. Cuando decís de las entrevistas vinculares, a mí se me pone en juego que en la FAU venía pensando que trabajamos con la realidad psíquica en el consultorio y no con la realidad. ¿Me entiendes la pregunta? Una cosa alucinatoria, digamos.
Sí. Bueno, hay que salir de eso. Además, no es la realidad psíquica, me permito corregirte, sino la mental, porque lo psíquico incluye el espacio vincular. Claro. Lo psíquico es mente, cuerpo y relaciones interpersonales. Esto, por ejemplo, es un espacio psíquico, no mental. En realidad se logra una cosa abstracta, de mente, del logos, de la idea, ¿viste? No, nadie es así. Además uno habla con el cuerpo. Vos tenés una pareja, una entrevista dice él, con este mismo paciente con 4 hijas. Fue extraordinario, ¿no? Había una que faltaba que consumara el incesto ahí, in situ, ¿no? Él vive con eso, entonces uno no puede no conocer, pero no digo conocer en el sentido tener una idea mental, sino vivencial de lo que está pasando. Ahora es una decisión, yo no, cada uno haga lo que quiera. Ahora, si ustedes quieren ser Superman, Pinoche de día para su paciente, tienen que hacer esto que yo les digo, porque al paciente no le va a alcanzar. Y sobre todo cuando empiecen los tratamientos, empiecen siempre con entrevista vincular. ¿Tiene una consulta? Bueno, venga con algo, su marido, un amante, qué sé yo, traiga el chihuahua, traiga algo, ¿no? Porque la entrevista individual es muy encubridora. Porque te venden cualquier galletita y van a comprar. Soy una mujer maltratada, me imagino, llora, estoy pobrecita, ya estoy por llamando protección a la víctima. Y de pronto te empieza a maltratar a vos. Porque usted con esa cara tarado no debe entender nada. Entonces ya pero a veces no llega a eso. Entonces realmente el dispositivo vincular es una de las formas, de las estrategias de poder sostener un impacto terapéutico por fuera del encuadre de una vez por semana o menos. ¿Qué pasa? Que los psicoanalistas sufrimos de reminiscencias. En una época los pacientes iban 4 y 5 veces por semana y todos hacían diván. Si un paciente hacía así, estaban acostados, ¿no? Giraba 15 grados el cuello, recibió una interpretación paralizadora de sus tendencias voyeristas, que lo quería ver analista para escupirlo, para chupársela, cualquier cosa, ¿viste? Te quedabas duro como una momia, ¿no? ¿Viste? Era... Bueno, por supuesto nos saludaba dando la mano, como tomando distancia, ¿viste? Si un paciente amagaba un beso, lo esquivaba, el paciente se caía al suelo. O sea, contacto corporal, perversión grave. No te voy a decir un beso de lengua, pero bueno. Era una cosa totalmente, pero de una artificiosidad total. Yo he trabajado mucho en admisiones y nunca me olvidaré, una paciente me dijo, deríveme a cualquiera con una sola condición. ¿Cuál? Que hable. Que hable. Sí, aunque diga una boludez, no importa. Lo que quiero es que hable. Porque esta cosa de no hablar también es represora. Entonces uno puede hacer, delgada línea roja, todas las intervenciones represoras de los psicoanalistas, psicoterapeutas, que quieren que el paciente haga lo que uno aprendió. Claro. No, idiota. El paciente va a hacer lo que él necesita, ¿sabes? No aparece todavía la demanda de análisis. ¿Qué? ¿Cómo querés que aparezca la demanda de análisis? ¿Qué querés que te mandan WhatsApp? Te digo, demando análisis. Aparece todo el tiempo, será de ayuda, de protección, te llama un cabo, como dicen los cubanos, siempre hay demanda. Ahora, de análisis, ¿qué idea tenemos de lo que es una demanda de análisis? Hoy, no porque consultó porque no tiene trabajo y yo no le puedo dar trabajo, una intervención concreta. Pero ¿quién te formó? Campiranti, o sea, no, detrás de esa demanda de trabajo, vos no podés pensar que hay una fantasía, como decía Freud, el fin del mundo, alguien que está en la autoestima. Trabaje mucho la autoestima. La autoestima es el amor que uno se siente a sí mismo. Vieron que es una sociedad que no tolera que uno ame, y menos a uno mismo. No, la autoestima, dice Freud, es la distancia entre el yo y el ideal. Trabaje en la autoestima desde la primera entrevista. Porque estamos en una cultura represora que prohíbe la persona con alta autoestima, la considera patológica, narcisista, te la creíste,
te subiste al caballo. En cambio, si dices soy una miseria, soy una porquería, No, justamente quería decir eso, que en sí lo que noto, la mayor gente que conocí, es que quieren que el otro se sienta menos para sentirse más. Exacto. Exactamente. Cuando alguien tiene autoestima, como por ejemplo, no digo, porque está también el egocentrista y el que se quiere a sí mismo. Cuando notan que alguien se quiere a sí mismo, le dicen, vos no tenés personalidad. Y por ejemplo, me sucede, y yo les digo, no necesito tener personalidad porque yo sé cómo soy, y no me interesa demostrarlo. O sea, cada uno es como es. Sí. Eso es clarísimo, a mí me pasó toda la vida. Pero el tema es que, para empezar, ustedes, si tenemos claro que es autoestima, ¿no? Porque autoestima no hay, soy bárbaro, ¿no? Eso, no, porque todo tiene una versión berreta. Autoestima es la distancia entre el yo y el ideal, del yo. Yo hago una diferencia, que no sé si habrá tiempo fundamental, entre ideal del yo e ideal del superyo. Freud diferencia el sentimiento de autoestima como la tensión entre el yo y el ideal del yo, y el sentimiento de culpa como la tensión entre el yo y el superyo. El ideal del yo y el superyo son dos cosas diferentes. El superyo captura todo, porque se queda con todo, va por todo, va por más, al final todos somos máquinas superyoicas. Pero para entender la diferencia no hay que ir al destino, sino que hay que ir al origen. La clave no está en el destino, está en el origen, en la génesis, de dónde vienen las cosas, no a dónde terminan, porque a dónde terminan ya todos sabemos, se encaraman en el poder, empiezan a afanar, bueno, listo, ya está. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué historia tiene? Es más importante la génesis que el destino final. Entonces, en la génesis, el autoestima tiene que ver con el narcisismo primario, y en la génesis el superyo tiene que ver con la amenaza de muerte, también denominada de castración. Entonces, fíjense si es distinto. O sea, el ideal del yo es un acto amoroso, el superyo es un acto, es una amenaza de muerte, de terror. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no podemos decir que es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Veo que hay un amago amoroso, pero no se concreta. Sí, no se concreta. ya es para él. No, de ninguna manera. Después me va a decir que el patriarcado, no va a ser una causa, seguro. Ya me da temor, viste, todo. Bueno, Bueno, entonces busquen la génesis, ¿no? La famosa pregunta de dónde vienen los niños, de dónde viene el amor. Entonces, en general, es una buena receta hacer todo lo que está prohibido. Insisto con esto. Todo lo que se ve mal. Te hice una pregunta, sí. Le contestaste, sí. No le conteste ninguna pregunta. Contéstele toda la pregunta. No la letra necesariamente, pero contesten. Salgan de esa cosa media... diría caricaturesca del ¿viste? Porque si no el paciente un día va a hacer lo mismo, dice, ¿y qué hizo el fin de semana? O sea, el diálogo analítico se convierte en una payasada, en una caricatura, y hemos sido befa y mofa de muchos y muchas por alguna razón. Entonces, orillando el tema, psicoanálisis y cultura, la pregunta es, ¿de qué psicoanálisis estás hablando? ¿Y de qué cultura estás hablando? Bien. Hay un texto que yo he recomendado muchas veces, lo voy a recomendar una vez más, que se llama El psicoanalismo, de Roberto Castel, escrito en el 74, Roberto Castel, sociólogo, y él acuña un neologismo que es psicoanalismo, que es el psicoanálisis despojado de los efectos políticos y sociales de su praxis, un psicoanálisis neutralizado. ¿Alguna vez oyeron hablar del psicoanalista neutral? El psicoanalista como pantalla de proyección del paciente. Sí, no sé, se cuenta, alguna vez eso era muy popular. El psicoanalista neutral. Y yo digo que la neutralidad es la negación maníaca de la implicación.
El psicoanalista puede ser abstinente, no siempre, en algunos casos no, pero nunca es neutral. El psicoanalista tiene una ideología, tiene una política, tiene una teoría, tiene una práctica, tiene una implicación de clase, de género, o sea que es lo menos neutral posible. Y es bueno, y sería terrible que fuera neutral, por otro lado, ¿no? Ahora, se confunde neutralidad con objetividad. Podemos decir algunas cosas de eso. Pero si tuvieran que correr un riesgo, yo les sugiero que corran el riesgo de no ser neutrales, que de mirarlos con cara de nada a un paciente que está sufriendo, que está preguntando qué hago, qué no hago, qué le parece, ¿usted tiene hijos? En todo caso, ¿por qué le interesa saber si yo tengo hijos? Hasta eso. Pero en algún momento sí tengo. ¿Qué tengo? Cara de estéril. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Cuántos? Bueno, ahora, ¿cómo se lleva? Bueno, ya llega un momento, bueno, te traigo la foto de la familia, seguimos la próxima. Pero la posibilidad de establecer diálogos coloquiales con los pacientes es la clave del éxito. Totalmente. Éxito en el sentido no que van a ganar mucha plata, aunque probablemente también, sino de que sea un vínculo terapéutico, saludable. Si nosotros tenemos una esfinge o una momia delante que dice algunas cosas, y una vez me atiende 10 minutos, la otra vez 30, la otra vez ni sé, es decir, todo eso conspira contra un concepto fundamental que se llama el encuadre. El encuadre son las constantes de tiempo, espacio y sentido. Dejemos tiempo y espacio, sentido. ¿Qué sentido tiene este encuentro? ¿Para qué organizo este encuentro? ¿Qué es lo que quiero lograr?